Bueno, en esta última clase de la tercera semana vamos a compartir algunos conceptos vinculados con otras manifestaciones clínicas de parasitosis intestinal. Partiendo del mismo esquema que hemos visto en el video de ayer, vamos a saltear el capítulo de diarreas y vamos a analizar qué otra sintomatología pueden presentar con enteroparasitosis. Dolor abdominal, trastornos del crecimiento, dentro de los síntomas gastrointestinales, epigastralgias que pueden ser difusas, limitadas, de tipo cólico, distensión abdominal, meteorismo, prurito anal, pero también prurito perineal, vulvar, nasal. Esto es bastante característico de la oxiurosis, anorexia, astenia, adelgazamiento, que es característico de la teniasis, adelgazamiento con hiperorexia, bruxismo, el hábito inconsciente de apretar o rechinar o castañetear los dientes, que puede tener diversas causas y algunas vinculadas a espinas irritativas como las parasitosis intestinales. El nerviosismo diurno, nocturno, las erupciones cutáneas alérgicas, las eczematides acromiantes. Pero también, además de la sintomatología específica que acabamos de relatar, se agregan acá dos elementos más, que son la expulsión de vermes, que es característica en el caso de Ascaris, Oxiuro, Tenias, y los individuos que pueden permanecer asintomáticos, y los más importantes en este caso por la posibilidad de diseminación de infecciones son los manipuladores de alimentos. Se trata de patologías muy prevalentes como la oxiurosis, que pueden pasar desapercibidas porque no se investigan adecuadamente o con el método de diagnóstico adecuado, o no se las tiene en cuenta frente a sintomatología que es poco específica. Los agentes productores de estos cuadros generalmente son helmintos, y nos vamos a referir entonces en esta clase a la oxiurosis, las helmintiasis transmitidas por el suelo ya las vimos, y a la teniasis e himenolepiasis, ya que la distomatosis también fue objeto de una clase. Enterobius vermicularis es un nemato de parásito exclusivo del hombre de distribución mundial. Es un pequeño helminto de color blanquecino y cuerpo filiforme cilíndrico. El extremo anterior es cónico y presenta dos expansiones cuticulares vesiculosas. El extremo posterior es largo y afilado en la hembra, por lo que se denomina oxiuro, que significa cola fina. Mientras que en el macho se encuentra incurvado ventralmente, como ya hemos visto, el dimorfismo sexual. A ambos lados del cuerpo se observa una prominencia cuticular en forma de cresta triangular, que es muy característica para identificarlo en cortes transversales. Las hembras son ovovivíparas, es decir, que ponen huevos ya embrionados, que son ovalados asimétricos de alrededor de 50 micras de longitud, con una cubierta lisa, incolora, refringente. Dentro de los huevos se desarrolla rápidamente el embrión. En cuanto al ciclo de oxiuro, esta parasitosis se adquiere por ingestión de huevos infectantes que, llegados al duodeno, liberan el embrión, que progresa por el intestino delgado, experimentando dos mudas y aumentando de tamaño hasta llegar al estado adulto y localizarse a nivel del ciego, parte final del ilion e inicial del colon ascendente y apéndice. Luego de la cópula comienza la formación de huevos en la hembra, que se convierte finalmente en un verdadero saco lleno de huevos. En determinado momento, las hembras fecundadas se desprenden de la mucosa intestinal a la cual estaban adheridas por medio de sus labios y emigran, principalmente durante la noche, a lo largo del intestino grueso hasta llegar a la margen anal, por donde salen y realizan la oviposición, que es de aproximadamente 10.000 huevos por cada hembra, y luego mueren. En el microclima de la zona perianal, los huevos se hacen infectantes en muy pocas horas. Los huevos son muy livianitos y se diseminan fácilmente en la ropa interior y de cama, el suelo y otras superficies como toallas y juguetes.
Estas características biológicas son la base del método de diagnóstico que vamos a utilizar, la espátula adhesiva o pinworm collector, para detectar la presencia de huevos en la margen anal. Por eso será fundamental que la recolección se realice por la mañana, antes de movilizar el intestino, antes de levantarse de la cama, antes de higienizarse, para aumentar las chances de detección de esta parasitosis. El ciclo es simple y directo, con un solo huésped, es monoxeno, y dentro de ese huésped se cumplen todas las fases evolutivas, siempre en el tubo digestivo, sin realizar migraciones hacia otros sectores del organismo. Es una infección de elevada contagiosidad. El intenso prurito anal favorece el rascado y los huevos pueden quedar debajo de las uñas. La transmisión se produce por heteroinfección entre las personas, autoinfección externa exógena, que es el ciclo ano-mano-boca, que la onicofagia facilita este proceso, pero también por autoinfección interna o retrógrada. Los huevos pueden eclosionar en la margen anal y las larvas penetrar en el intestino remontando el colon para localizarse en la región seco-apendicular. En cuanto a la patogenia de la oxiurosis, la fijación de los gusanos a la mucosa intestinal puede producir un proceso inflamatorio crónico con congestión, irritación, erosión por mordeduras de los parásitos, irritación de la región perianal y perineal por sus mordeduras causa del prurito anal. También existe una acción tóxico-alérgica de hipersensibilidad a sustancias liberadas por los gusanos que son responsables muchas veces del prurito vulvar, que puede hasta acompañarse de leucorrea. Y también la acción bacterífera de sobreinfección bacteriana por el prurito intenso que señalábamos. Es relativamente común la presencia de oxiuros en apéndices extirpados por apendicitis aguda. Los gusanos provocan microtraumatismos en la pared apendicular que constituyen puerta de entrada a gérmenes intestinales que desencadenan la inflamación del apéndice. Como ustedes los ven allí, en el corte transversal se reconocen por las aletas triangulares que recorren en forma longitudinal su cuerpo. Bueno, en cuanto a las teniasis, el conocimiento de las tenias, llamadas comúnmente solitarias, se remonta a la época de Hipócrates. En general son infecciones únicas, pero pueden verse infecciones múltiples. Las tenias son platelmintos, gusanos planos, sin cavidad general, acelomados, hermafroditas, pertenecen a la clase cestoidea, de vida exclusivamente parásita, con el cuerpo dividido en tres partes, escólex, que posee órganos de fijación, cuello y estróbila o cadena segmentada. En el caso de tenia saginata, el escólex es globuloso y posee 4 ventosas redondeadas, con una musculatura bien desarrollada para su fijación en la mucosa intestinal. Tenia solium posee, además de las ventosas, un rostelo, que es como una trompa rudimentaria sobreelevado, sobre el cual se inserta una doble corona de ganchos, por lo que se denomina tenia armada, como pueden observar a la derecha del esquema. Al escólex sigue un cuello corto y fino, y es a ese nivel que se produce el crecimiento del parásito. La cadena o estróbila está constituida por segmentos o proglótidos, cada uno de los cuales posee una relativa autonomía y está separado de los segmentos adyacentes por un surco transversal. La porción más cercana al escólex o proximal corresponde a los segmentos inmaduros, que en general son más anchos que largos. Aún carecen de estructuras genitales diferenciadas. Le siguen los segmentos maduros, más o menos cuadrados, con el aparato genital completamente desarrollado. En el borde de cada segmento se observa una saliente o poro genital.
Y por último, en la parte distal de la estróbila, los segmentos grávidos son más largos que anchos y en ellos puede observarse el útero medial con sus ramificaciones laterales conteniendo numerosa cantidad de huevos. La envoltura externa o tegumento de los estodes protege al parásito de la acción de los jugos digestivos. La envoltura externa o tegumento de los estodes protege al parásito de la acción de los jugos digestivos y cumple un importante papel en la absorción de nutrientes. Por microscopía electrónica se visualizan microvellosidades y canales o poros en su superficie. Luego se encuentra la capa muscular con haces musculares y longitudinales, que son los que le otorgan esta autonomía de movimiento que señalábamos, y por dentro el parénquima, que es rico en sales de calcio, que son los que le dan el color blanquecino a este parásito. En la zona central del parénquima se encuentran los órganos genitales, femenino y masculino, ya que como dijimos son hermafroditas. En los últimos segmentos, el útero grávido es ramificado a partir del tubo mediano longitudinal. Por autofecundación o fecundación cruzada en 3 segmentos, se originan los huevos, que son subesféricos de color marrón, miden 30 por 40 micras, con una cubierta gruesa radiada y contienen en su interior un embrión hexacanto con 3 pares o 6 ganchos, como pueden apreciar en el dibujo a la izquierda. Al ser ingeridos por el huésped intermediario, eclosionan y el embrión hexacanto atraviesa la pared intestinal para llegar al hígado por vía sanguínea, alcanzar las cavidades cardíacas derechas, circulación pulmonar y cavidades cardíacas izquierdas, desde donde se distribuyen a la circulación general, localizándose preferentemente en los músculos esqueléticos, donde al cabo de unos 30-40 días se transforman en la larva o cisticerco. Se trata de una vesícula redondeada, bien desarrollada, de pocos milímetros y contenido líquido, dentro de la cual se encuentra invaginado el escólex de la futura tenia adulta. El ser humano se infecta al ingerir el cisticerco, que se llama Cysticercus bovis, con la carne vacuna cruda o insuficientemente cocida. En contacto con los jugos digestivos, la larva se desinvagina y el escólex se fija por sus ventosas a la mucosa de la parte alta del intestino delgado y comienza la producción de segmentos. Al cabo de 2 a 3 meses se ha desarrollado el gusano adulto y aparecen los segmentos grávidos en las materias fecales. En el caso de Taenia solium ocurre algo parecido, pero en este caso es el cerdo el huésped intermediario que alberga los cisticercos y se denominan Cysticercus cellulosa. Como pueden observar en el ciclo, el ser humano, huésped habitual del adulto, puede albergar también la larva de Taenia solium. Esta infección se denomina cisticercosis y se estudiará en el capítulo de afecciones parasitarias del sistema nervioso. Esto puede ocurrir por 2 mecanismos, o bien la ingestión de huevos con el agua o alimentos, o bien que el paciente que tiene una teniasis intestinal ocurra la eclosión de huevos que se desprendan de los segmentos grávidos. Los huevos de tenias pueden sobrevivir varios meses en el medio exterior, permaneciendo disponibles para ser ingeridos por el ganado. La teniasis se transmite por carnivorismo. En Uruguay es frecuente en individuos de las comunidades armenia o libanesa que tienen costumbres de ingerir platos típicos a base de carne cruda. También entre individuos a quienes faltan piezas dentarias y no mastican bien, y entre personas ansiosas que tragan la carne sin masticar, ya que el efecto mecánico puede también destruir los cisticercos. Taenia saginata es el único agente de teniasis en el Uruguay. En nuestro país, las cifras de prevalencia observadas en los distintos trabajos no expresan la realidad,
ya que se trata en general de servicios de consulta especializada. Osimani hablaba de un 2,8%, la profesora Zanetta en el 81 de un 8,8%. Alrededor de 200 casos humanos por década se presentan en nuestro país. En el año 2000 se realizó una revisión de casos de teniasis estudiados entre el 85 y el 98 en el Instituto de Higiene, el laboratorio de un hospital público de adultos y el laboratorio de una mutualista de Montevideo. En esos 14 años se diagnosticaron 197 pacientes, en su mayoría adultos, que consultaron por expulsión de proglótides por el intestino. Los síntomas que manifestaron fueron dolor abdominal, nerviosismo y cefaleas. Solo en 25% de los casos presentaron diarrea. Casi la mitad de los pacientes llevaban más de un año parasitados. La teniasis permanece subdiagnosticada en animales, por lo que las carnes, aún de procedencia conocida, deben ingerirse bien cocidas. Y la otra conclusión es que continúa existiendo defecación a cielo abierto por la población, porque es la única forma de que el ganado pueda infectarse. En cuanto a Taenia solium, en Uruguay no existen reportes de teniasis por Taenia solium desde hace más de 60 años. El primer caso registrado data de 1936 y corresponde a un ciudadano español que residía hacía unos años en Uruguay y había comenzado la expulsión de proglótides unos meses antes de la consulta. Ese sería el primer y único caso autóctono del Uruguay, porque luego, en 1958, el profesor Osimani publica en Anales de la Facultad de Medicina un caso de infección por múltiples ejemplares de Taenia solium. Era un paciente de 26 años, uruguayo agricultor procedente de Portugal, que expulsa proglótides por el ano y es tratado en ese entonces con extracto etéreo de lecho macho y sulfato de magnesio, con lo cual expulsó 9 ejemplares bastante pequeños con escólices armados con ganchos. En cuanto a la patogenia de la teniasis, decimos que existe una acción mecánica, irritativa, debido a la adhesión del escólex a la mucosa intestinal, una acción química por absorción de sustancias derivadas de los gusanos, una acción expoliadora por sustracción de compuestos útiles para el huésped que son absorbidos por el parásito. Por algo se considera que se trata de una de las situaciones en que el individuo adelgaza aún comiendo exageradamente. Y también la acción bacterífera vinculada al arrastre de bacterias intestinales durante el ciclo. La sintomatología de la teniasis es polimorfa, pueden presentarse síntomas generales, sobre todo los trastornos del apetito en el sentido de hiperorexia y adelgazamiento, dolor abdominal, síntomas alérgicos como el prurito anal o la urticaria y síntomas psicosomáticos como la irritabilidad y los sentimientos de vergüenza al comenzar la expulsión de segmentos por el ano y no comprender de qué se trata. Bueno, y dijimos que íbamos a hablar de la otra tenia pequeñita que es Hymenolepis. Hymenolepiasis causada por Hymenolepis nana, también llamada tenia enana, por su pequeño tamaño de alrededor de 2 centímetros. Su escólex presenta 4 ventosas redondas y un rostelo retráctil armado con una corona de 20 a 30 ganchos, un cuello largo y fino y proglótides que se van ensanchando hacia la extremidad distal del gusano. Hymenolepis nana es un platelminto cestode hermafrodita que vive en la mitad distal del intestino delgado a cuya mucosa está fijado. No tienen sistema digestivo, por lo que se alimentan por absorción de nutrientes del contenido intestinal. Los segmentos grávidos se desprenden y desintegran antes de ser evacuados al exterior, de modo que en las heces se observan los huevos. Estos huevos son elipsoides, incoloros, de 30 a 50 micras,
con 4 a 8 filamentos que emergen de cada polo. También contiene, igual que en el caso de Tenia, un embrión hexacanto. Estos huevos eclosionan en la parte alta del intestino delgado y el embrión penetra la mucosa a ese nivel y se transforma en cisticercoide, el cual pasa nuevamente a la luz para fijarse por su escólex a la zona distal del ilion y desarrollar el estado adulto. Es decir, que el ser humano es a la vez huésped definitivo y huésped intermediario de Hymenolépis, pues alberga tanto el gusano adulto como la forma larvaria. Sin embargo, Hymenolépis nana puede utilizar también un insecto como huésped intermediario. Las larvas de pulgas o algunos gorgojos de los cereales pueden ingerir los huevos y desarrollar los cisticercoides en su cavidad general, y el humano infectarse al ingerir en forma accidental estos insectos. O sea que Hymenolépis nana puede provenir de la ingestión de huevos ya embrionados, ya infectantes, que se encuentran en materias fecales humanas o de roedores. Eso es contaminación fecal oral a través de agua o alimentos contaminados. O también puede provenir de la ingestión de cisticercoides que se encuentran en pulgas o gorgojos que se han infectado por huevos en las heces. También se describe la autoinfección interna en individuos con tránsito intestinal lento. Los huevos que eclosionan en el intestino liberan las oncoferas que se fijan a las vellosidades intestinales y se transforman directamente en cisticercoides. En cuanto a la patogenia de Hymenolépis nana, hablamos de una acción mecánica, enteritis, que puede manifestarse como dolor abdominal, flatulencias, debido a la presencia de cisticercoides y adultos en el intestino delgado. También una acción toxialérgica por productos metabólicos del helminto y una acción expoliadora que depende del número de parásitos en el intestino y puede expresarse como pérdida de peso o repercusión general. En cuanto al diagnóstico, es el examen coproparasitario. Acá queremos señalar, no se reciben recipientes de vidrio, pueden ser recipientes de plástico o recipientes específicos, incluso con conservantes. En nuestro medio no utilizamos conservantes. El coproparasitario, como habíamos señalado anteriormente, realizado con técnicas de enriquecimiento por sedimentación y centrifugación para concentrar los existentes. Para el caso de la oxiurosis, el diagnóstico se realiza mediante el método de la espátula adhesiva o técnica de Graham, que consiste en la observación microscópica del material recogido de la zona perianal por aplicación de una superficie adhesiva que puede ser de las comerciales con una paletita pegajosa o de las artesanales con un bajalenguas con cinta adhesiva con el lado pegajoso hacia afuera. Se aplica cualquiera de las dos modalidades, se aplica varias veces sobre la piel de la región perianal sin introducir en el recto y se envía al laboratorio para ser observado al microscopio con bajo aumento. Es importante realizar la toma de muestra a primera hora de la mañana, antes de levantarse de la cama, antes de higienizarse, antes de mover el intestino, durante 3 mañanas consecutivas para aumentar las chances de diagnóstico de este parásito. Bueno, acá tenemos con la espátula adhesiva con bajalenguas y cinta adhesiva y la forma de recolección. De manera que en la metodología diagnóstica, y hoy que estamos terminando la semana de infecciones gastrointestinales, tenemos el coproparasitario y la espátula adhesiva en su conjunto para poder detectar las parasitosis intestinales. Y allí tenemos algunas situaciones especiales, como hemos visto, coloraciones para el caso de protozoarios intestinales, técnicas de enriquecimiento, las clásicas de sedimentación o de flotación y las biológicas para detección de larvas, el examen directo tan importante en el caso de protozoarios para detectar trofozoitos, en el caso de blastocistis también,
coproantígenos en protozoarios como vieron el primer día, y el examen macroscópico tan importante en nematodes o platelmintos que nos permita la visualización de segmentos de tenia de adultos de Ascaris o de adultos de Oxyurosis. En cuanto al diagnóstico parasitológico intestinal, existen distintas expectativas. El médico espera confiabilidad en ese resultado, pero muchas veces está poco capacitado en la indicación del examen, orienta mal al paciente en la forma de recolectar la muestra, tiene dudas en cómo interpretar los resultados, poca confianza en el resultado del laboratorio, muchas veces indican tratamiento previo a la realización del estudio. Para los pacientes lo más importante es la simplicidad en la recolección, pero muchas veces realiza incorrectamente la toma de la muestra, no solo de las materias, sino también de la espátula adhesiva. Muchas veces arrancan la cinta pensando que ese es el procedimiento. Existe otro tema que es el de la coprofobia. A la gente le cuesta relacionarse con sus propias materias fecales, entonces la recolección puede ser una cosa muy tediosa. También los pacientes a veces atribuyen poca importancia a las infecciones parasitarias intestinales. En ciertos ambientes culturales no es una prioridad. Muchas veces los pacientes se automedican frente a la sospecha de parasitosis. Y en cuanto al laboratorio, decimos que es un examen de bajo costo y de fácil interpretación, pero es un examen trabajoso y laborioso, porque en general no está automatizado, por más que existan algunos métodos para facilitar la manipulación, no está automatizado y continúa siendo un trabajo artesanal. Puede haber gran variabilidad interobservadores, sobre todo en individuos que tengan poca experiencia. Los profesionales que se dedican a esta área en general están poco valorizados. Existe una calificación profesional insuficiente en muchos sectores, y la coprofobia, que es el tema que también funciona en el laboratorio. Nadie quiere estar al lado del laboratorio de parasitología de enteroparasitosis. Bueno, en cuanto a los tratamientos, decimos que para los gusanos planos, la droga a administrar es praziquantel en dosis única de 5 a 10 miligramos por kilo para la teniasis o de 20 a 25 miligramos por kilo para la himenolepiasis. Y para los gusanos redondos como Enterobius vermicularis, el tratamiento con mebendazol o albendazol puede hacerse dosis única de 100 miligramos o 3 días de 100 miligramos cada 12 horas, o en el caso de albendazol, dosis única de 400 miligramos. Y en cuanto a las medidas de control y prevención, en el caso de la oxiurosis, tenemos medidas higiénicas personales, como el corte y cepillado de uñas, evitar la onicofagia, ya que es muy frecuente que debajo de las uñas permanecen los huevos de oxiuro, como hemos detectado en una escuela de Montevideo. También medidas sanitarias generales, fundamentalmente la limpieza minuciosa en baños y dormitorios, cambio diario de ropa interior, de ropa de cama, sobre todo y realizar el tratamiento al grupo familiar en el caso de la oxiurosis, que como señalamos es la parasitosis más contagiosa dentro de las intestinales. Y en el caso de la teniasis, tanto medidas individuales como cocinar bien las carnes y evitar la defecación a cielo abierto, como medidas colectivas que tienen que ver con la mejora de saneamiento y el control veterinario en los mataderos para lograr detectar estas carnes antes de que lleguen al. En general, las recomendaciones serían: el diagnóstico confirmado de enteroparasitosis siempre es preferible a la terapia empírica, pero un examen coproparasitario aislado negativo tiene valor relativo. Por eso el estudio completo de las parasitosis intestinales incluye el examen coproparasitario seriado, una muestra por semana, 3 semanas, y el método de la espátula adhesiva para diagnóstico de oxiurosis. Otro tema es que no desechen los materiales que el paciente afirma estar expulsando. Siempre envíenlos al laboratorio, porque muchas veces se trata de parásitos y ahí tenemos la oportunidad de realizar el diagnóstico frente a la expulsión del mintos.
Pero también existe todo un capítulo de las parasitosis ilusorias, donde los pacientes en realidad expulsan muchas veces elementos que no son parasitarios, pero ellos tienen la desconfianza, entonces lo mejor siempre es realizar el diagnóstico, llevar al laboratorio para poder realizar el diagnóstico más certero. Bueno, esto es todo. Muchas